Bueno, arratsaldeon guztioi. Eta eskerrik asko etortzeagatik. Voldria començar agraint a Ernest Maragall per la seva presència aquí a Pamplona, Iruña. Hemen esaten dugun bezala, eskerrik asko, moltes gracias, Ernest, por tu apoyo, tu esfuerzo también de venir hoy aquí, aunque también es verdad que te hemos dado bien de comer, ¿no? Desde luego. Bueno, hace ya algunos años, quería comenzar con esta anécdota. El hermano de Ernest, Pascual, siendo presidente de la Generalitat, me dijo, como dice mi hermano Ernest, que es el listo, la política ha dejado de ser la cosa más interesante del mundo y la gente se ha dado cuenta. Eso me lo dijo Pascual, pues era presidente de la Generalitat, o sea, ya hace unos cuantos años, entre tanto han pasado cosas. Yo percibía en aquella afirmación de tu hermano una intuición, de un anticipo de lo que luego ha venido, ¿no? Es decir, la conciencia de que algo está pasando con la política no está a la altura de las circunstancias, de las expectativas que la ciudadanía tenemos hacia ella. Y mi pregunta sería, porque yo quiero que hoy hable Ernest más que yo, que a mí me tenéis muy oído aquí en Iruña, mi pregunta sería cómo volverla a hacer interesante. O sea, cómo conseguimos que la política pase de ser, en el mejor de los casos, un nivel de reparaciones de los destrozos que va haciendo la velocidad de los cambios sociales y pase a tener alguna fuerza configuradora del futuro, en un momento además en el que la política está siendo reducida a casi una cosa superflua por otro tipo de poderes, como los poderes económicos o los poderes mediáticos, etc. Esa sería si te parece bien, mi primera cuestión, la primera cuestión que te quería plantear. Bueno, déjame empezar, Daniel, sí, agradeciéndote la invitación y la oportunidad de compartir con esta luz y con esta compañía y con esta... tú has dicho que me has dado bien de comer. El regalo es estar aquí y compartir con vosotros y contigo personalmente, especialmente este rato, ¿no? La verdad es que antes cuando oía a Nica presentando el guión de lo que íbamos a decir, bueno, vamos a arreglar al mundo, ¿no? en una hora o menos. Déjame empezar haciendo un abuso de frase tópica. ¿Democracia para qué? Digamos, ¿no? ¿Libertad para qué? ¿Democracia para qué? Parecemos haber olvidado, la sociedad parece haber olvidado democracia para qué. Tú decías política. Y yo creo que la respuesta a la pregunta en el fondo es democracia. Ahora, es una respuesta que en sí misma no dice nada, o podría entenderse casi como un sinónimo, ¿no? o como mínimo como una cuestión inseparable una de otra. Pero es cierto que en esa pérdida de vitalidad, de tono, de la acción política y de la política como concepto, yo creo que sí que tiene una relación directa, tiene un efecto, al menos en parte, de cómo se ha producido la evolución de los sistemas democráticos en su conjunto, de su rol en nuestra sociedad moderna, de cómo ha cambiado o cómo no ha cambiado ese sistema democrático acompañando o dejando de acompañar a cambios que la sociedad sí ha producido, la sociedad en todos los sentidos, y a cómo los instrumentos de ese sistema democrático han ido, yo creo que inevitablemente degradándose o gastándose o dejando de mostrarse en la mínima capacidad de respuesta, de adecuación a lo que la ciudadanía espera de ellos. Empezando por los propios partidos. Yo creo que hay una primera cuestión. En fin, déjame decirlo de otro modo. Yo estoy aquí por Daniel Innerarity, persona. No estoy aquí por Guerrero Abay también, pero por simpatía, digamos. Pero me parece que lo importante es Daniel, en este momento y en esta situación y en el regalo que me haces a mí invitándome es el regalo que le haces a la ciudadanía navarra, añadiendo a tu compromiso personal intelectual el compromiso de la responsabilidad política. Y ese yo creo que es el auténtico valor que debemos recuperar.
el de la capacidad de la política, de los sistemas democráticos, para expresar ese compromiso personal y para implicar, ¿cómo decir? Hay que socializar la política. Hay que devolverle la política a la sociedad. Y devolver la política a la sociedad quiere decir aceptar el riesgo de renunciar a valores absolutos, a instrumentos absolutos, a fidelidades absolutas. La crítica a los partidos viene en ese sentido, en tanto que expresión de una pretendida, digamos, de un pretendido absoluto de representación, de proyección, etc. Y hay que aceptar que estamos en una sociedad que, por globalizada y por interrelacionada, por interdependiente, pues pide también mucha más flexibilidad, mucha más plasticidad en su manifestación y en su acción política y en su acción institucional. Esto quiere decir seguramente reformar no solo o cambiar de concepto en cuanto a los partidos, sino también cambiar de concepto en cuanto a las propias instituciones democráticas, los parlamentos, los propios gobiernos. Los parlamentos, tú lo sabes, Daniel, nacieron, crecieron, se hicieron mayores y se acreditaron a lo largo del XIX y el XX en unas muy determinadas circunstancias y con unas determinadas reglas y procedimientos. Eso, como podríamos en parte decir lo mismo en relación a la educación, ha quedado desbordado, superado, en alguna medida obsoleto, por una serie de realidades, de mecanismos, de relaciones sociales, de mecanismos incluso de decisión social que tienden a llevar a la irrelevancia o a la insignificancia a esos mecanismos supuestamente titulares de la soberanía democrática, de la calidad de representación, etcétera, etcétera. Ahí estamos, pero esta es una cuestión que se plantea, digamos, en todos los ámbitos, ¿no? Y seguramente con grados sucesivos. Probablemente los ayuntamientos, los municipios son donde aún se sigue manteniendo una cierta capacidad de conexión positiva entre representación democrática y concepto de acción política. Y probablemente también en ámbitos como puede ser Navarra o Cataluña y muchos otros, pues a pesar de todo también. Sí hay un cierto grado de confianza. Pero a medida que te vas alejando, y seguramente en ese sentido es donde la contradicción europea actual, y supongo que llegaremos a eso después en otro momento, se manifiesta con mayor gravedad o con mayor intensidad, ¿no? Si democracia es conocer, comprender, decidir, gobernar, digamos, es lo continuo de todos estos conceptos, eso parece, desde el punto de vista de los ciudadanos europeos hoy, muy lejano, y no somos capaces de dar desde la acción política formal, institucional, representativa, partidaria, ni los elementos suficientes de conocimiento, ni de comprensión de la complejidad que nos define necesariamente y positivamente, ni la posibilidad de efectivamente participar en la decisión, ni mucho menos de acompañar la acción de gobierno. En fin, perdona que me alargo demasiado. No, estamos aquí para escucharte a ti, como te decía. Aquí me tiene muy oído. Ahora, eso ya afecta, a ver, déjeme decir que afecta más a la izquierda que a la derecha, o que afecta más, porque déjeme decirlo también, yo creo que la derecha ha sido siempre más capaz de organizarse en función de una determinada concepción de presente y de gestión de intereses, y en cambio la izquierda ha pretendido siempre representar un futuro en diversos grados de utopía, digamos. Sí, la derecha ha sido menos ambiciosa políticamente. Exactamente, ¿no? Tú lo has explicado muy bien en algunos de tus... el tema del presente y el futuro, y la historia. Yo creo que hay un tema que nos lleva directamente a la educación en esa cuestión de pérdida de vigencia de la política, que es, ¿cómo decir?, el papel de la historia, ¿no? Precisamente porque hemos de pensar en términos de futuro, ¿no?, de proyección, de construcción, de cambio gobernado desde una determinada situación, es por lo que es imprescindible otorgar a la historia un papel determinado. A la historia en el mejor sentido, la historia en el sentido de entender de dónde venimos, qué ha pasado, por qué estamos aquí. Porque es la única forma de no convertir nuestros propios horrores del pasado
nuestros seguros errores del futuro, digamos, ¿no? Y vamos pasando del horror al error, ¿no? Pues, el único modo de evitar eso, yo creo, es teniendo en cuenta que el futuro depende de hasta qué punto seamos capaces de interpretar, de entender correctamente nuestra propia historia, ¿no? Uno de los grandes errores que hemos cometido, o de un cúmulo de errores que hemos cometido, tiene que ver con lo que nos ha llevado a la actual crisis económica, ¿no? Que seguramente tiene detrás no solamente planteamientos ideológicos expresos, sino también errores colectivos colosales, ¿no? Yo la pregunta que te quería hacer era, ahora se utiliza tópicamente esa idea de salir de la crisis, ¿no? ¿Vamos a salir o no vamos a salir o cuándo vamos a salir? ¿Cómo ves tú esa expresión? ¿No? ¿Tú qué entiendes por salir de la crisis económica? ¿Entiendes o no te parece que en muchos discursos salir de la crisis económica, especialmente para buena parte de la derecha, supondría volver exactamente a lo de antes, ¿no? Es decir, volver a una senda de crecimiento en la cual la redistribución fuera un asunto secundario? ¿O la verdadera salida de la crisis nos va a obligar a una revisión de bastantes de nuestras prácticas, de nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de entender la justicia? ¿Cómo verías tú esto? También ahí habría que aplicar, yo creo, esa lección de la historia, de nuestra propia historia, y en este caso de nuestra historia no tan lejana, ¿no? A ver, Ernest Lluch, lo conocéis bien, en un momento determinado creyó, afirmó, escribió incluso, que estábamos en una etapa, en un periodo de crecimiento cuasi infinito, digamos, de una cierta estabilidad positiva de crecimiento y que el crecimiento económico en fin, tenía una perspectiva como mínimo de décadas por delante, ¿no? Eso, en fin, eso forma parte de un ambiente compartido, no es solo Lluch, lo de Lluch, eso se correspondía con muchas otras reflexiones de aquel momento, pero que dio lugar a una, no sé si es una ingenuidad o un optimismo necesario y positivo en todo el proceso de construcción europea, que yo creo que tiene mucho que ver con la crisis posterior y con la situación actual. De ahí nació, de esa creencia compartida en buena medida, la decisión de poner en marcha el euro como espacio económico común, a pesar de las evidentes y espectaculares distancias en todos los sentidos de modelo productivo, de competitividad, de productividad entre unos y otros, con un grado de confianza que a mí me parece ahora admirable, si se quiere, por erróneo que fuera, en cuanto a la capacidad conjunta de arrastre, de ir creando la convergencia, el proceso de acercamiento que ese mismo instrumento debía implicar, ¿no? Pero eso, acompañado primero del fracaso político también. El problema viene de la política, ¿eh? La política también ayudó a cargarse, a producir la crisis económica. El primer fracaso fue el de los tratados europeos, de los referéndums en Francia, en Holanda, etcétera, que de algún modo cortaron de raíz esa esperanza, esa aparente inevitabilidad del éxito europeo, del proceso de construcción y de crecimiento europeo, ¿no? Eso, seguido por la crisis financiera, y ahí es donde empezamos a poder estudiar o definir o debatir responsabilidades. Estados Unidos, modelo financiero, globalización, etcétera, pero también europeas. Eso puso en evidencia en el 2007-2008 la fragilidad del barco que habíamos botado, ¿no? El barco de la moneda económica única, pero todavía con un proceso de convergencia pendiente, con muchos países en la Unión Europea, pero no en la eurozona, etc. Eso es lo que hizo soltar por los aires la estabilidad y el proceso de crecimiento expansivo supuesto, y lo que ha dado lugar a un proceso creciente de desigualdad, de recortes, pero basado en que la reacción económica, la reacción política a esa situación fue la reacción también, de hecho, del miedo, digamos, del temor, o de la crítica, o de la culpabilidad otorgada de unos a otros en función de su rol en esa historia reciente de crecimiento compartido. Y ahí es donde empieza a jugar los desequilibrios internos de la Unión Europea y el rol de las ideologías liberal conservadoras, simplemente de los grandes partidos europeos,
que pusieron las bases de un proceso de austeridad, de reducción de gasto social, de acentuación de exigencia de responsabilidades a los países del sur, etc. Y me parece que, por lo tanto, para hablar de salir de la crisis, pues la respuesta a la crisis no es por puro agotamiento del ciclo en el sentido negativo, que puede que se hubiera acabado produciendo de todos modos, sino también por una responsabilidad política que debemos exigirnos y hacer posible compartir, pero que no es fácil ni de hacer aparecer ni de completar. Los debates que tenemos en el Parlamento Europeo continuamente, cada día, cada semana, cada mes, siempre giran alrededor de esto, ¿eh? ¿Cuál es el papel de la Unión Europea? ¿Cuál es el papel de la eurozona? ¿Cómo debemos inyectar medidas de estímulo y de crecimiento económico en unas sociedades, digamos, a las que hemos obligado a renunciar a esa posibilidad? De manera que, y ahí el juego de creditores, deudores, déficit, deuda versus crédito superávit, digamos, Alemania versus España, por simplificar, está dando, es lo que está en el fondo de la cuestión. Ahora, hemos de volver a apostar. Tú decías, la izquierda quiere recuperar lo pasado, no, la derecha, perdón, decías, quiere simplemente recuperar la situación. Bueno, la derecha quiere más bien dar continuidad al paradigma que ha sido dominante desde Reagan-Thatcher, desde los años 80. Y la izquierda, si algo debe criticársele, que debe, yo creo, es que no ha sabido producir un relato alternativo a este. En este momento, históricamente, el de la globalización financiera y económica, el del mercado libre como única paradigma de solución de todas las necesidades de las sociedades europeas y mundiales, y luego, digamos, como respuesta también necesaria al juego de la austeridad impuesta como consecuencia de esta misma crisis económica, nacida en América, pero crecida y fortalecida en toda Europa, ¿no? Y entonces, pues, esa izquierda también hace, en el fondo, un ejercicio de subordinación o de nostalgia. A veces parece como si lo único que quisiéramos fuera recuperar la Europa, el estado del bienestar perdido. Yo creo que en este momento la respuesta ya no es esta. Hay que articular nuevas políticas de crecimiento. Desde luego hay que volver a leer Keynes, pero no para aplicarlo tal cual, pero sí para, digamos, asumir una parte de una lógica de crecimiento, de expansión a través de la economía, basada ya no ya en el premio-castigo de la lógica perversa actual en Alemania, España, digamos, sino basada en la evidencia de que hay una cantidad de recursos económicos disponibles para invertir y para crecer que no están presentes, que no están siendo socialmente útiles, en buena medida por una... Parece haber, Daniel, una especie de, ¿cómo decirlo?, un síndrome de codicia infinita, ¿eh? Parece como si no se pudiera invertir si no tuvieras garantía de obtener un beneficio de al menos de más del 10%. Porque no es que no haya dinero, no es que no hayan recursos, los hay y todos lo intentamos ponerlo en marcha. Mal. Lo hace Draghi desde el Banco Central Europeo, digamos, facilitando la máquina de emisión de billetes, ¿no?, de crédito prácticamente al 0% de interés, y lo hace la Comisión Europea, pero lo hace también mal, con un plan Juncker que pretende animar la inversión, pero que lo único que consigo es simplemente ampliar el negocio del Banco Europeo de Inversiones, un nuevo instrumento financiero que permite poner en marcha algunos proyectos, etcétera, pero que no tiene ni efecto social ni efecto real sobre el crecimiento en cada uno de los países. Por lo tanto, se sigue sancionando a España porque no cumple con su déficit, pero no se sanciona jamás a Alemania por el excesivísimo superávit comercial que sí que tiene, que también está escrito que es sancionable. Pero ahí el shock asimétrico, se dice. Hay que arreglar los shocks asimétricos, entendiendo por asimétrico siempre el mal comportamiento del sur. Bueno, el mal comportamiento del sur es solo el simétrico del excesivo buen comportamiento, si se quiere, de Alemania o de Holanda, etc. Bueno, si a eso le sumamos la inexistencia de Europa como
capacidad de gobierno económico en el sentido global y real de la palabra, como gobierno federal, pues tenemos, digamos, la explicación de por qué no estamos saliendo de la crisis con el ritmo y con la intensidad de vida. Estados Unidos partió de la misma o peor situación y salió de ella muy rápidamente. ¿Qué diferencia hay? Que Estados Unidos sí tiene un gobierno federal no solo con política monetaria, sino con política económica y política fiscal, y no solo, digamos, facilitó crédito, sino que invirtió. Estados Unidos, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico. Detroit, la ciudad, se hundió con su industria automovilística. Pues el gobierno federal prácticamente nacionalizó esa ciudad y esa industria. Y luego la reflotó pero esto en alguna medida lo hizo en el conjunto del país. Estados Unidos gestiona el 20% de los recursos públicos del país. El gobierno federal de los Estados Unidos gestiona el 20% de su PIB, de su riqueza conjunta. Europa, la Unión Europea, gestiona el 1% de su vida. Bueno, esta es una renuncia, eso también es política. Eso es una expresión, es una consecuencia de una Europa organizada en base a los Estados, que después del fracaso del tratado y después del miedo consiguiente a la crisis económica, en lugar de reaccionar juntos, vamos a hacer algo para construir Europa en el buen sentido, ha dado lugar a una reacción de cierre, de autoprotección, de competencia entre países, de competencia social, de competencia fiscal. El escándalo de la elusión fiscal en Europa es mayúsculo. ¿Sabes cuánto dinero se deja de recaudar en Europa en este momento solo con las grandes multinacionales jugando con los reglamentos de cada país? 100.000 millones de euros año. ¿Qué se podría hacer con ¿Habríamos ese dinero? salido de la crisis con ese dinero, sí o no? Desde luego que sí. Nosotros hemos hecho estudios que demuestran caso a caso esto. Hicimos un estudio, el Grupo de los Verdes, que es muy interesante en Europa, lo hizo con IKEA. IKEA es fantástico, ¿no? IKEA, todos nos gusta. Bueno, yo ayer estuve en una tienda de IKEA en Barcelona, por casualidad, ¿no? Nosotros hicimos un estudio que demostraba que IKEA solo elude, no es que hagan fraude, no hace falta. Simplemente aprovechan los resquicios de las legalidades de cada país. Hay una enorme responsabilidad de los países. Tenemos las multinacionales que naturalmente aprovechan esas debilidades y lo hacen con la ayuda del sistema financiero, es decir, los bancos, y con la ayuda de las grandes consultoras jurídico-fiscales que todos conocemos, que están ahí, que nos contratan a todos, digamos, pero que también producen este resultado. Pues IKEA elude unos 100 millones de euros año. Y ayer yo hice una foto ayer en la tienda porque ponía, en toda la tienda estaba repartidos, todos han estado, ¿no?, en establecimientos de IKEA, siguiendo este recorrido obligado. Te vas encontrando carteles que decían, hemos bajado precios. ¿Conoce usted el secreto? Tú sí. Yo estuve resistiendo la tentación de coger un rotulador, pero sí. Bueno, pero hemos hecho en Barcelona, en la fundación en la que colaboro con nosotros, un estudio equivalente sobre Inditex, sobre Zara y todo lo demás. Pues es exactamente lo mismo. Y ahí, si se quiere, hay un debate de dumping fiscal y de dumping social. Porque habría que discutir cuáles son los costes de la producción de estas grandes empresas, con trabajo en qué condiciones, en qué países, en qué sociedades, con qué regulación laboral, con qué regulación democrática, con qué derechos sindicales, etcétera, etcétera. En fin, de manera que salir de la crisis no es un problema técnico, no es un problema de capacidad económica, no es un problema de recursos sociales, es un problema político. Y por lo tanto es un problema también que nos lleva al primero, a la capacidad de la sociedad para articular proyectos, para explicar, y si quieres, un problema de capacidad de la izquierda o de las fuerzas progresistas en toda Europa para no quedarse en la resignación, la defensa o la nostalgia de derechos perdidos, sino en la articulación de proyectos de relato europeo, de construcción de futuro, etcétera, etcétera. Está ahí. Bueno, estamos en un momento en Europa preocupante, ¿no?
por recordar al auditorio, conocéis perfectamente, pero por hacer un pequeño listado, tenemos asuntos que parece que no somos capaces de resolver y que son muy, muy graves, ¿no? La gestión de la crisis, la propia gestión de la crisis económica y la crisis del euro ha sido una gestión que ha agudizado la distinción norte-sur y la heterogeneidad, la divergencia, la desigualdad dentro también de las sociedades, la imposición de las políticas de austeridad. Tenemos al mismo tiempo todo el asunto del Brexit y la historia previa de cómo el Brexit, para evitar la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, ha hecho una serie de concesiones que tú conoces bien y que también son muy cuestionables, ¿no? Es decir, hasta qué punto estamos siendo sometidos a un cierto chantaje de Gran Bretaña respecto del resto, que se corresponde con otros chantajes, como puede ser la PAC, la política agraria francesa, etcétera, ¿no? Y ahora mismo tenemos un asunto que más me consta que te preocupa especialmente, que es el asunto de los refugiados, donde de entrada lo que hay es un incumplimiento claro, más por parte de los Estados que probablemente por parte de las definiciones generales de la Unión Europea, de nuestras obligaciones, como obligaciones que hemos firmado en los tratados. No es una cuestión de caridad, es una cuestión de obligatoriedad que tenemos por lo que hemos firmado, ¿no? Me recuerdo que cuando te llamé para invitarte a que vinieras a Iruña, estabas en Turquía, y quería preguntarte también cómo ves el acuerdo con Turquía, este acuerdo tan raro del que hemos hablado un poco. En fin, mi pregunta sería, desde tu observatorio ahora como eurodiputado, ¿tú crees que Europa puede ser aquello que se decía en el primer esbozo del Tratado de Lisboa, un espacio de esperanza? ¿Tenemos alguna esperanza en Europa o más bien tenemos que buscarla en otro sitio? ¿Cómo verías este conjunto de cuestiones? En fin, me parece tan pertinente el planteamiento que haces que la cuestión es cómo conseguimos que efectivamente Europa aparezca como marco de esperanza. Yo no veo marcos de esperanza alternativos a Europa. Aún menos veo que fuera ningún marco de esperanza no Europa. O la desintegración, o el progresivo debilitamiento, o la resignación en Europa concebida como un puro club de coordinación de Estados, ¿no? Que es en parte lo que ahora tiene tendencia a aparecer o a ser, ¿no? Europa trataba de poner en pie una lógica, en fin, a mí me saldría decir federal, pero como está prohibido, pues vamos a decir comunitaria, una lógica compartida europea, ¿no? Y es cierto que a caballo del fracaso de los tratados, o del fracaso o de la minimización de la ambición de los tratados, y después de la crisis económica y del cierre, de la vuelta a casa de los Estados, de las naciones europeas, pues se ha ido produciendo la sustitución de esta lógica comunitaria por una lógica intergubernamental, digamos, ¿no? Cada cosa hay que tratarla de definirla en el marco del Consejo Europeo, que es la suma de los 28 Estados, la reunión de los 28 Estados, y además siempre en unas condiciones de extrema dificultad, porque casi cada una de las cuestiones que llegan ahí tienen, si tienen una mínima ambición de actuación europea, seguro que encuentran con el rechazo o el veto, que en la mayoría de cuestiones hay un derecho establecido a ello, para que no puedan prosperar, digamos, si no es en términos de retorno a la capacidad y a la responsabilidad de cada Estado, ¿no? De modo que ahí estamos, cada vez más prisioneros de nuestra propia debilidad, de nuestra propia y vieja lógica de Estados nacionales, que parecen haber, digamos, sucumbido a la tentación de pensar que la seguridad, la mejor garantía de derechos de cada ciudadano se encuentran en las políticas nacionales y no en la política europea. Yo creo que esto no solo es un error gravísimo, sino que es un suicidio para todos a corto y medio plazo, ¿no? No hace falta que sea muy largo, ¿no? Antes hemos hablado del dumping fiscal y de los efectos de pérdida para todos. La competencia fiscal da lugar a que unos pocos ganen algo para que todos pierdan bastante, o bastante más, ¿no? Pues si esto lo trasladamos a otros terrenos,
como por ejemplo en el caso de la crisis de refugiados. Entonces, claro, pero a ver, antes no hemos hablado de ello, pero la crisis y la conducción de la crisis está en el origen del nacimiento o del fortalecimiento político de lo que hemos llamado euroescepticismo y en extremas derechas, ya no solo como posibilidad más o menos remota, sino como presencia inmediata y con amplias posibilidades de apoyo electoral. Bueno, es este euroescepticismo el que ahora justifica, por ejemplo, que los Estados, en el caso de los refugiados, adopten políticas de no despertar a la fiera interna, digamos, de no, por temor a dar argumentación y razón electoral a esas nuevas expresiones políticas, en lugar de asumir su responsabilidad como partes de esa Europa conjunta. Estábamos hablando, por ejemplo, en el caso de los refugiados sirios, de 1 millón, 1,5 millones de personas. Europa, 500 millones de habitantes, 28 estados, no tiene capacidad para organizar de sobras la acogida, la distribución racional y responsable de 1,5 millones de personas. Desde luego que la tiene. Europa, Estado, se niega a entrar en ese y paga a Turquía para no tener que asumir esa responsabilidad. Paga a Turquía para que le haga de policía. Y de algún modo perdona a Grecia sus pecados porque hace de prisión provisional de esos mismos, de una parte de esos mismos ciudadanos, para que no lleguen al resto de Europa. Pero al mismo tiempo, y estoy convencido de que aquí también está sucediendo en el País Vasco, en Navarra, y en Cataluña desde luego, y en toda España y en muchos otros estados, Europa Sociedad sí dice yo sí quiero. Lo dicen las ciudades, lo dicen los ayuntamientos, lo dicen gobiernos autonómicos y regionales de toda Europa. Yo creo que es una ilustración dramática de la contradicción entre Europa y sus propios estados, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, en cambio, a ver, esta misma debilidad que se manifiesta en ese sentido, esa misma renuncia a existir como tal, se traslada al campo de la capacidad de intervención en las causas del conflicto. Porque Europa intenta evitar el problema de los refugiados, pero es en parte responsable del nacimiento histórico de esos conflictos como el de Siria, Irak y Libia, y es incapaz de ser un actor real y potente de su solución. Y espera que entre Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo con, en fin, con toda la complejidad que ello representa. De manera que ahí, detrás de ahí aparece también este debate sobre Europa defensa, Europa responsabilidad internacional, Europa Estado en el mundo, digamos. Bueno, pero me parece que la situación más bien es un clamor para que exista esa Europa, para que se entienda que simplemente repartiendo responsabilidad entre Merkel, Hollande y Cameron, cada uno por su cuenta, y compitiendo también entre ellos para esto, no anem enlloc, que decimos en catalán. Y si le añades cuestiones como la negociación del TTIP con Estados Unidos, o le añades la cuestión de, pues, en fin, del COP21 y el cambio climático y cómo Europa va a cumplir con su responsabilidad en ese tema, o le añades el tema de la gobernación de la eurozona, que está estos días discutiéndose, que es una parte de la salida de la crisis. Pues, todo contribuye a hacer muy evidente la necesidad y, en cambio, a poner de manifiesto la contradicción de la incapacidad de atender esa necesidad. Sí, estuve hace 2 semanas en Catania en un congreso sobre el tema de los refugiados y visitando un campo de... Sí, yo estuve en Turquía haciendo lo mismo. Sí. Sí. Y la verdad es que es un asunto que yo, desde luego, antes de verlo, tenía una sensibilidad diferente, aunque estaba, os podéis imaginar la posición que yo tenía sobre este tema, que es la misma que tengo ahora, pero mi sensibilidad, viendo aquel drama, se modificó, ¿no? Y efectivamente tienes razón tú en el hecho de que tanto ciudades como ayuntamientos, pequeños, grandes, o comunidades autónomas como Navarra, tienen una disposición abierta a acoger refugiados y personas inmigrantes.
y probablemente el Pero elemento... acoger no solo en el sentido de darles de comer un claro, día, una semana o 2 meses, en el sentido de recibirlos como ciudadanos. exactamente, ¿no? De probablemente, integrarlos en sus derechos, en sus exactamente, ¿no? escuelas, en sus etcétera. Sí, sí. Todo, ¿no? Y probablemente el elemento retardatario que hay en esto son los estados, que no aceptan la llamada cuota, que es una expresión horrorosa. Aquí se ha quitado la bandera europea del Parlamento y de algunos ayuntamientos. Yo he dicho en privado y, en fin, para que no salga de aquí, algunas veces he dicho, medio en broma, medio en serio, que lo que habría que quitar es la bandera de España. Lo que pasa es que entonces se me echaría encima la delegada del gobierno. No, pero tiene razón, claro. Pero probablemente el tema España, son los estados. No solo de España, España. Sí, sí, y la de los distintos. Déjame hacer una excepción, ¿eh? Sí. Porque Alemania recibió casi 1 millón de refugiados. Sí. Alemania, Estado, decidió y aceptó, llegando desde Austria y desde Europa del Este, etcétera. Y es después de la evidencia de que el resto de Europa estaba cerrando fronteras, empezando por Austria y siguiendo por Dinamarca, etcétera, que Alemania y Angela Merkel reaccionó negativamente y dijo, bueno, basta. Nosotros recibimos al presidente de Baden-Württemberg en el Parlamento Europeo, que es un miembro del grupo Verde, por cierto, que acababan nos explicó su experiencia concreta, corta, en 2 o 3 meses, de cómo después de un inicio muy positivo, muy responsable, muy solidario, de acogida, de recepción, de opinión pública favorable a esa acogida, etcétera, muy rápidamente se puso en marcha un mecanismo de rechazo de la extrema derecha aprovechando la situación, etcétera, etcétera. De manera que venía allí un poco pidiendo socorro, diciendo, acompáñenme, compartamos, porque si no esto no lo puedo soportar políticamente, digamos. Ahora los estados en su conjunto reaccionan con esta misma lógica, llevada al 100% y antes de empezar, digamos, antes de recibir ni siquiera, no 1 millón, sino ni 100, ni 1000, ni nada, ¿no? No puede ser que dentro de unos años, este panorama institucional de muchos niveles que tenemos, no sabemos bien cómo va a evolucionar, pero yo siempre he visto desde hace unos años que el elemento que frena ciertos desarrollos que habría que hacer y que tiene que ser repensado es el Estado Nacional. Y probablemente quien tiene más dificultad de adaptarse a este entorno es que te da a ti una responsabilidad y a todos ustedes, claro, y a mí y a todos nosotros, digamos, y a los pueblos, a las naciones, a las regiones, a las ciudades. Hay que construir Europa a pesar de los estados. Sí. Yo lo veo así. Europa nos necesita, ¿eh? Independientes o no, lo mismo da. No estoy hablando de esto ahora. Quizás si fuéramos independientes lo haríamos mejor, lo podríamos hacer con más... O quizá caeríamos en el pecado de Estado, ¿eh? No hay que descartar eso tampoco, ¿no? Pero en cualquier caso, en este momento Europa necesita del valor añadido de actitudes como las que Daniel Innerarity representa, o un movimiento de soberanía catalanista representa, o los escoceses. Sí. Necesita de una actitud, de una capacidad de compartir y de construir juntos que en este momento parece muy lejos de la lógica económica imperante, ¿no? Por eso te quería preguntar, antes de abrir el debate al público, desde la simpatía con la que yo personalmente y Geroa y también vemos la causa nacional catalana, te quería preguntar por la cuestión territorial en el Estado español, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tampoco no quiero que te metas en una historia de detalle, ¿no? Pero ¿qué ha pasado para que un asunto que empieza siendo una crisis, digamos, un problema fiscal o un problema económico, se convierta en un problema de reconocimiento, con la situación en la que ahora estamos viendo? Nosotros aquí en Navarra tenemos una senda particular y unos problemas particulares concretos. Tenemos 17 leyes forales recurridas, tenemos una amenaza sobre el convenio, que es cuestionado abiertamente por varones socialistas o por partidos como Ciudadanos. Concretamente, en Cataluña, ¿cuál es la lógica que explica que en estos momentos no haya probablemente una posibilidad abierta de resolver esa cuestión de una manera deliberativa, de una manera democrática? Y claro, a veces cuando se dice
No, todo es posible, pero dentro del marco constitucional y del marco legal, ¿no? Pues sí, qué cosa más lógica, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que el marco constitucional y el marco legal está dando de entrada la razón a uno, ¿no? De los elementos del conflicto, ¿no? ¿Cómo podríamos establecer una bilateralidad o una relación que... Mira, yo me había ¿Cómo apuntado, ves eso? unas notas que me había en el tren viniendo, ¿no? Como primera explicación, si tú quieres, aunque no pensaba estrictamente en esa pregunta. Este país, ¿cómo decirlo? Hemos llegado tarde a la democracia, hemos sacralizado nuestro propio proceso, estamos prisioneros de la Constitución en la medida en que el propio establishment, Estado, se ha apropiado de esa Constitución, ¿no? Nos la ha arrebatado a los ciudadanos, ¿no? No es algo nuestro que sintamos y que podamos... Bueno, y además ciertos partidos políticos empezaron a llamarse constitucionalistas. Exactamente. Entonces, ahora es más grave. esta apropiación se transforma en acción política concreta obviamente en abuso de la relación entre instituciones políticas, entre gobierno y Tribunal Constitucional, etcétera. Eso se materializa en el funcionamiento diario. A ver, buena parte, déjeme decirlo sin entrar en muchas historias, la oferta que hicimos en Cataluña empezamos a pensar en ella en el 2003, de la mano de un presidente de la Generalitat llamado Pascual Maragall, no solo, pero acompañado por Esquerra Republicana y también en alguna medida por Convergencia, aunque en voz baja y a regañadientes. Pero esa era una oferta hecha no tanto desde el debate competencial o fiscal, sino desde la pretensión, digámoslo claro, ingenua, de recomponer o de construir una relación de confianza entre pueblos y entre instituciones y entre sociedades, ¿no? Era obviamente una mano tendida que partía, sí, de la evidencia de que la primera etapa de autogobierno después de la recuperación de la democracia, es decir, desde 1980 hasta el 2000 y pico, era una experiencia de pérdida progresiva y degradación debido a esa apropiación de la Constitución, menos llamativa pero no menos efectiva, de la mano de sentencias sucesivas, de decisiones progresivas, de la laminación constante de leyes, capacidades, acciones, decisiones de gobierno de Cataluña. Que vamos a recomponer eso, hagámoslo juntos, Fíjate que la primera intención de ese presidente de la Generalitat era un estatuto, digamos, de 2 páginas, que estableciera como la Constitución americana, para entendernos, ¿no? Bueno, no 2, pero no muchas más, ¿no? Unos cuantos principios, unos criterios compartidos y una base de confianza, ¿no? Eso, el propio proceso se lo llevó por delante y es posible que fuera parte de nuestro error, porque se convirtió de la mano de los que conocían esa experiencia negativa de la etapa anterior en un proceso de búsqueda de blindajes, de protecciones, de seguridades, de garantías, etcétera, de que el nuevo texto iba a ser imposible de degradar, reducir o laminar, ¿no? Esperanza vana, porque entramos en el terreno preferido de ese establishment, de ese constitucionalismo politizado, etcétera, que primero en el Congreso de los Diputados y luego en el propio Tribunal Constitucional se encargaron de reducir a casi cero, empezando por nuestro querido y admirado Alfonso Guerra, que empleó la expresión del vamos cepillado. A pasar ¿cómo dijo? El cepillo. Cepillado, ¿no? ¿El? Cepillado, ¿no? El sí. Cepillado. Bueno, pues de manera que lo que explica la situación actual es que yo creo que después de la sentencia del Tribunal Constitucional, la clase política catalana quedó reducida, si no a escombros, casi. Una mezcla de desconcierto, frustración y impotencia. Fue la sociedad, fue la ciudadanía la que decidió que por ahí no pasaba, digamos. De manera que a partir de ahí empieza, en el 2010, un proceso que tiene un recorrido que tiene un contenido muy claro. Primero, digamos, indignación, protesta.
denuncia, no puede ser, etcétera, nos han engañado, Luego, derivado de ese proceso y a la vista de la capacidad de convocatoria y de generalización, pues una cierta autoafirmación. Estamos ahí. La gente, por la indignación, se dio cuenta de su propia existencia como sociedad, digamos. Y en un tercer momento se pasó de esa constatación de existencia a la afirmación, digamos, al proyecto. Puesto que hemos reaccionado y puesto que existimos, decidimos que queremos ser. Sabemos que podemos ser sujeto político, sabemos que somos sujeto político. Y solo falta que se nos reconozca. Pequeño detalle. Sí, sí. Y de eso, entonces, si quiere, se llega a la afirmación de la independencia como resultado de esa condición de sujeto político. Pero eso ya es una concreción no general de todo el mundo que compartía la convicción de sujeto y la convicción del derecho de decidir, etc. Y eso es lo que explica que estemos donde estamos, en una situación de empate práctico, de 50-50 en la sociedad catalana en relación a esta cuestión. No a la cuestión del derecho a decidir, sino en relación a la cuestión de la independencia. Ahora, después de eso, el tiempo sigue pasando, el Estado reacciona de mil maneras, una de las maneras, déjenme decirlo de una manera un poco abusiva, pero ilustrativa, el Estado nos envía a Podemos. ¿Verdad que me entendéis? ¿No? Bueno, aquí sí, aquí te entendemos. Bueno, por eso lo digo aquí. Sí. Que es también un mecanismo de absorción, reducción y también abusando todavía más. Podríamos decir que ahora se replantea lo mismo que en el 36, afortunadamente en otras condiciones. ¿Es la guerra o la revolución? Digamos, ¿no? El proceso catalán quiere la revolución, lo quiere todo, y el Estado Podemos nos dice, ganemos primero la guerra del cambio en el Estado. Bueno, ahí estamos. Yo me acuerdo de, ahora pasamos a las preguntas del público, en plena discusión del Estatut se produjo un desencuentro muy agudo entre los intelectuales catalanes y los intelectuales de Madrid, podríamos decir, ¿no? Y hubo una reunión organizada por Josep Colomer y José Álvarez Junco, representando los dos campos, ¿no? Que acabó fatal, ¿no? Y en aquella reunión en Barcelona me invitaron y yo empecé mi intervención diciendo, bueno, yo no sé si me habéis invitado a mí como representante de España o como representante de Cataluña, ¿no? En fin, yo manifesté mi opinión, aquello acabó realmente como el Rosario de la Aurora, ¿no? Yo creo que hay... Aquella sesión misma. Aquella misma sesión... Bueno, es que al caballo de todo eso se ha ido produciendo un desencuentro, ¿no? Un cierto abismo. Sí. Pero vamos, ahora estamos organizando en esta fundación de la que antes hablaba, Cataluña Europa, hace 10 años de la aprobación del Estatuto, 2006. Bueno, vamos no a celebrarlo, pero vamos a... No solo tenemos derechos, sino que tenemos obligación también, digamos, como decíamos antes, aprendamos de esta historia, aprendamos también de nuestros propios errores. Y vamos a invitar, yo querría, al menos, ¿por qué no te vienes? Encantado, yo a Barcelona porque voy algunos de esos míos, no sé si estaba en ese momento Suso de Toro, o si estaba Pérez Royo, o si estaba Sánchez Cuenca, o si estaban... No, quizá Sánchez Cuenca no, pero estaba Robert de Ventós, bueno, por parte catalana. Sí. Y yo digo por parte española. La parte española pues estaba Mercedes Cabrera, no me acuerdo, pero en fin, había un conjunto de gente con una actitud bastante hostil. Yo me encontré allí. Seguramente ahora hace falta, tranquilamente, y con una cierta distancia de la pura acción política, yo creo, un ejercicio de reflexión abierto, tranquilo, sereno, escuchando argumentos de unos y otros para ver si hay o no hay. Yo no reconozco de momento elementos mínimos de ¿cómo decirlo?, de reacción en el Estado que permitan albergar alguna esperanza de que sea posible reabrir el diálogo sobre una base digamos, real, ¿no? Que no sea el consabido y repetido intento de disfraz competencial o fiscal de una realidad que ahora ya es de otro calado. Sí, nosotros desde Geroabay siempre cuando hemos hablado de estas cuestiones o cuestiones parecidas,
siempre nos ha parecido que lo que está en juego aquí no es una cuestión competencial, no se trata de más o menos competencia. Tampoco solo fiscal. Exactamente, tampoco solo fiscal. En un momento a lo mejor quizás sí, ahora ya desde luego no, en absoluto. Y lo mismo que en Navarra, ¿no? Nosotros no estamos discutiendo aquí una competencia más, lo que estamos discutiendo es una relación de reciprocidad, de respeto, de dejar que los navarros y navarras decidamos. Exacto. Lo que queramos, ¿no? Eso me vuelve a llevar a Lluc, por cierto, porque fíjate que, ¿cómo decirlo? Entre el 80, el primer estatuto, y el 2003, la propuesta del segundo, ¿qué dos cosas han pasado sí, significativas? Una, que Cataluña se ha construido socialmente, yo creo que con un acierto y con un mérito especialmente de las fuerzas de izquierda, del PSUC, del PSC, etcétera, en el sentido de crear un país, una sociedad, en fin, no homogénea, ni igual, ni unidimensional, ni mucho menos. Diversa, con distintos hábitos lingüísticos y culturales, con orgullos de origen absolutamente evidentes, pero con una evidente capacidad de compartir. Bueno, eso es un cambio importante, cuando empezó el proceso en 2003. El segundo cambio, que no se le da suficiente importancia, es la entrada en Europa a partir del 86 y los efectos económicos y en el modelo productivo y en la relación Cataluña-España que eso produce. Lluc lo explicaba muy bien. Lluc teorizó que el equilibrio Cataluña-España venía también de una cierta equiparación o balance entre superávit comercial y déficit fiscal. Es decir, los catalanes pagábamos impuestos en nombre de la solidaridad, pero a partir de ahí el Estado podía, digamos, articularse de un modo que permitía que los pueblos, regiones, ciudades, ciudadanos españoles compraran lo que la industria catalana y los servicios catalanes le podían mercado. Y era verdad, había una relación de mercado, digamos, cuantificada, explícita. A partir de la entrada en Europa, eso empieza a cambiar. Empieza a cambiar tanto que en este momento lo que domina en esa clase media catalana que ha protagonizado por estos últimos años, ya se ha emancipado psicológica, económica y socialmente de esa relación. Queda el déficit fiscal, pero no la... Está en otra. ¿no? El superávit comercial Cataluña lo tiene con Europa, ¿no? Con España también, naturalmente, pero no en la medida, no con la dependencia, no con la intensidad. Yo creo que eso explica una parte de la reacción posterior al fracaso. Bueno, pues pasamos entonces al coloquio. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo sé que Anika tenía una que me ha dicho que iba a plantear, pero si... Nos queda poco tiempo. Es que me he enrollado muchísimo demasiado. No, pero eso es lo que queríamos, Ernesto. Queríamos escucharte a ti. Tenemos además, tiene Ernest que salir a y media. Los Estados Unidos se hicieron Estados Unidos. En Europa no se ha hecho Estados europeos. Es decir, no ha habido unión política. Estados Unidos fue el resultado de un proceso difícil, doloroso, incluyendo guerras civiles, conflictos de todo tipo, sociales, económicos, competenciales. Y también tiene su historia, ¿eh? También eso hay que verla y saberla. Quiero decir que nosotros no tenemos eso. O sea, quiero decir que ni lo hemos tenido, pero tampoco lo tenemos. O sea, quiero decir... Que no lo tengamos no quiere decir que no lo podamos tener, digamos, o que no podamos caminar en una dirección, por modesta que sea, que digamos haga más visible y más real y más capaz la existencia de una institucionalización política, de una cierta cesión de soberanía de los Estados a Europa. Es discutible quién tiene la soberanía, porque probablemente todo eso deberíamos haberlo acompañado de una discusión de equilibrio global entre poder democrático y poder económico. Antes hemos hablado un momento muy de pasada de las multinacionales. También lo que le pasa a Europa es que no es capaz Europa de los Estados es menos capaz de resistir el diálogo, la confrontación, el cara a cara con esa economía globalizada que nos desborda por todas partes.
y que decide por nosotros, decide socialmente, decide culturalmente, decide políticamente en alguna medida también, ¿no? De manera que en vez del 20% podemos aceptar tener solo el 5 o el 7. Bueno, ya serían 7 veces más de lo que tenemos ahora, ¿eh? Es decir, que camino hay. Y hay que ver si hay voluntad o no voluntad política en ese sentido. Incluso a Estados Unidos le gustaría incluir a la Unión Europea o lo va a mejor así. ¿Cómo? Es una buena cuestión. Alguien opina que ya le va bien así. Yo creo que en el fondo, mira, detrás de la cuestión del TTIP hay una... el TTIP es, no sé si... Una de las Sí. cuestiones es que no estamos aquí del todo informados de esto. No lo estamos nadie, ni siquiera los diputados europeos, ¿eh? Porque para estar informados deberíamos pasarnos muchas horas en una habitación reservada sin poder llevarnos ningún documento y solo tomando notas de la lectura. Pero vamos, en todo caso, esa concepción de relación comercial abierta entre Europa y Estados Unidos, en la situación actual, parece bastante obvio que beneficiaría más a Estados Unidos que a Europa y beneficiaría más a las grandes empresas americanas y europeas que al conjunto de un modelo productivo como el español, como el catalán, con una abundancia de medianas y pequeñas empresas que con mucho más dificultad tendría acceso a los supuestos beneficios de un tratado de ese tipo. Ahora, la explicación o la argumentación de fondo que se da es que ese tratado es necesario si no queremos evitar que Estados Unidos y Europa seamos víctimas de la capacidad, de la potencia, de la penetración comercial de la China. Es decir, que eso es también como un mecanismo, que el TTIP es una pieza más de la geoestrategia en términos de política internacional para tener una capacidad conjunta de establecer relaciones de igual a igual o de evitar la invasión comercial, social y económica por parte de la China, que ya se está produciendo de todos modos, en alguna medida. Pero lo que es curioso, si tiene tantas bondades... No, yo no. No, le quiero decir que cuando venden es una cosa, bueno, es buenísimo para todos. Realmente no suele ser para todos. El problema es que es muy difícil tener un debate, es un elemento de los que decía Daniel, que ilustra las dificultades de nuestra acción política de hoy, yo creo que democracia quiere decir esto que he dicho antes, conocimiento, comprensión y decisión. Aquí falla incluso el conocimiento, de cuáles son las condiciones y las consecuencias reales de nuestras decisiones. Hay un tipo de análisis que en inversiones y en infraestructura se aplica mucho, pero que deberíamos aplicarnos más en política y no hay manera, que es lo que llamamos el análisis coste-beneficio. De cada acción, de cada decisión, de cada estrategia habría que valorar, cuantificar, aproximarnos, ni que sea, aunque no sea con exactitud, ¿no? Pero a lo que representa eso en términos de consecuencias en un sentido y en otro, etc. En el caso del TTIP es muy difícil o imposible hacerlo en este momento y hemos de guiarnos más por intuiciones y criterios generales que por conocimiento real. Sí. Enrique ha levantado primero, luego Vicente. Ay, perdón. Bueno, por este orden. Enrique, Vicente, José. Sobre el tema de los refugiados, que ha comentado y lo que ha comentado Daniel, yo estoy de acuerdo que ampliar la bandera de Europa me parece que en todos los casos el problema son los estados, ¿no? Pero también es cierto, no habrá dicho que hay que tratarlos como ciudadanos, ¿no? Entonces yo tengo ahí serias dudas, yo estoy muy de acuerdo que vengan aquí, que les ayuden, pero tratarlos como ciudadanos significa tener acceso al mundo laboral en un país como España o como Grecia, que tiene un 20% de paro. Yo creo que es complicado, ¿no? El poder dar trabajo a este colectivo. Hemos hablado del caso de Alemania, con un 4% de paro, con una estructura climática a nivel poblacional que hace que necesiten mucha mano de obra e incluso que han tenido muchos problemas y han tenido que parar a la hora de acoger a ciertos ciudadanos con partidos que han surgido con este asunto, la alternativa, etc. Entonces, no sé si es la manera, si es posible para los estados acoger como ciudadanos,
quizás el señor David de Vicente, pues, el político, que ha declarado que una de las soluciones sería dotar un presupuesto más amplio de defensa, ¿no? A Europa para que solucione esos problemas de A ver, cuando decimos tratar como ciudadanos, no quiere decir tratarlos con más derechos que a nuestros ciudadanos. Quiere decir con los mismos, en todo caso. Pero, desde luego, a ver, fíjate que estamos mordiendo, es un círculo vicioso, porque efectivamente es cierto, y esa es la excusa o la argumentación defensiva de muchos estados. ¿Cómo vamos a coger refugiados con el nivel de paro que tenemos? Por lo tanto, si vamos a hablar de causas, además de las causas del conflicto en Siria, hablemos de las causas del paro en estos países también. Y veamos qué políticas estamos o no aplicando en ese terreno. Pero más allá de eso, y más allá del estricto presente, el estricto presente quizá esté más hecho de acogida en el sentido físico y social básico, que en el sentido, digamos, de reconocimiento, de plena integración en una sociedad que les puede acoger sin problemas. Pero desde luego, a ver, ¿cómo decirlo? Si piensa uno en futuro también para el conjunto de la sociedad europea, hay cantidad de estudios que lo explicitan. Olvidemos por un momento del conflicto y de la condición de refugiados. Hablemos solo más globalmente de inmigración. O hablemos solo incluso más globalmente de población y de demografía. Si Europa no es capaz de incorporar 1 millón de ciudadanos al año, de aquí al año 2080 o 2100, Europa tendrá problemas serios de capacidad, de producción, de competitividad, etc. Es decir, tenemos un problema como sociedad europea en nuestro conjunto. Claro que hay una respuesta en políticas de natalidad o en políticas demográficas generales, pero una parte de esa respuesta es también políticas de inmigración activa. Necesitamos inmigrantes. Entonces, ¿eso quiere decir, por lo tanto, aceptemos cualquier refugiado que venga ya en cualquier medida? Digo, no. Pero 1 millón entre 500 millones, entre 28 estados, me parece que estamos en condiciones en este momento de acogerlos, aunque no tengamos en cuenta en la distribución quién está en mejores condiciones económicas y sociales. Pero también utilicemos esa misma cuestión como un elemento más de urgencia y necesidad de reactivación económica en el sentido positivo. Y por lo tanto, hablar de reactivación económica quiere decir hablar de inversión pública, que no lo estamos haciendo. Quiere decir invertir en transición energética, que no lo estamos haciendo. Quiere decir invertir en el sector de la construcción, no como clásicamente, sino como ahora hay que hacer para renovar el parque urbano en términos de ahorro energético y de eficiencia energética, precisamente. Y eso también quiere decir lugares de trabajo, también quiere decir crecimiento, ¿no? Enrique, vamos a dejar un poco porque tenemos 10 minutos nada más. Eso lo financia la capacidad fiscal actual de sobras. Claro, si todo el mundo pagara los impuestos que le corresponden, que no es el caso. Vicente tiene la palabra. Vicente ha sido nuestro último diputado. Perdón, lo financia la capacidad fiscal actual y lo financia el capital privado ocioso. Claro, si el capital privado sigue exigiendo tasas de retorno basadas en modelos matemáticos automáticos, como Daniel ha explicado, por cierto, más de una vez, es que esto no me da, la tasa de retorno no me da el 9% o el 10 o el 12%. Por lo tanto, ya no pongo el dinero ahí y lo pongo en ese fondo de inversión. Lo que hace es comprar hipotecas en Singapur. Entonces, sí, pero ¿esto hemos de aspirar a modificarlo o hemos de considerarlo como un dato de la naturaleza permanente, eterno e inmutable? ¿No es política actuar sobre esa variable? ¿No es ambición democrática ser capaz de regular en ese terreno también? ¿O eso está prohibido? Eso efectivamente afecta a la esencia del modelo, del paradigma económico liberal conservador de que ha traído consigo la globalización económica. Muy bien. ¿Es para siempre? ¿Es intocable? Yo creo que no. Y creo que Europa, en Europa el debate político es exactamente este. Ernest Vicente fue diputado que sustituyó a Uxue Barcos en el Congreso cuando Uxue vino aquí y ahora cierra la lista. En fin, es una joya que cierra la lista. Estupendo. Adelante. Ahora. Es la mejor situación, la de cerrar la lista. Así estuve yo en las Foralis y estaba comodísimo. Y él me ha copiado la idea.
Ahora, Vicente. Cambiando un poco de más en el plano de la mentalidad de la ciudadanía sobre Europa. Habéis mencionado la conversación, el tema del euroescepticismo. Sí. Uno que ya tiene su edad, estuvo aquellos años del franquismo, e incluso en la mentalidad aquella revolucionaria y tal y cual, veíamos en Europa una esperanza. Exactamente. Y luego se ha convertido en una auténtica frustración y una sensación de crisis. Habéis mencionado que parte de eso se debe a que es una Europa de los Estados y esa es de los Estados. Estoy de acuerdo, pero creo que no solo eso tampoco. Es para ver cómo. Creo que los Estados están funcionando, de hecho, como una especie de percheros, de perchas, de una política que está por encima de la propia de los Estados y de los partidos que están gobernando, tanto de la socialdemocracia oficial como de la derecha conservadora, ¿no? Yo creo que se mezclan las dos cosas, ¿no? Y entonces, bueno, menos mal que el euroescepticismo parece que ha empezado a surgir pues, ese tema de la indignación y ese tema de empezar a organizarse otra serie de cosas, otra serie de movimientos, entre los cuales también están movimientos de tipo bueno, como Cataluña o como... Pero claro, también están ese otro tipo de movimientos de la extrema derecha, del neofascismo, del nazismo. Para plantear el tema desde el punto de vista de una política de gobierno para cambiar los planteamientos contra la política que se está haciendo. Sí. ¿Me dejáis que José plantee su pregunta y así Sí, terminamos sí, con la cerramos, intervención de Ernest? Seré muy breve. Yo veo la Unión Europea actual y la verdad me causa bastante desazón y un poco futuro veo, por eso quiero preguntar a ver qué futuro le veo a la Unión Europea, porque observo el Reino Unido, en la otro día de Guardia nos venía con un 56% a favor del Brexit, observo Polonia ISO con ese 56%, además después de que Bruselas haya hecho una oferta muy generosa a Gran Bretaña y aún parece que no vale. Veo que Polonia, que tiene un gobierno de ultraderecha prácticamente, está callándose o está haciendo caso omiso a las recomendaciones o las llamadas desde Bruselas porque está metiéndose en las elecciones, está metiéndose y tal. Observo Austria, por ejemplo, que se ha librado muy poco de un gobierno de presidente de ultraderecha. Veo Francia con las elecciones que hay y el auge de Marine Le Pen. Observo también Turquía, ¿no? Cómo se está viendo que por 4 euros se les está dejando para que hagan de policía. Y es más, yo ahí tengo mi miedo particular de que se haya vendido también el futuro adhesión del Estado de Turquía, porque además es un Estado que se está violando los derechos humanos con el pueblo kurdo. Entonces, claro, yo soy muy pesimista con esta Unión Europea, hacia dónde se dirige. Me gustaría ¿cuál es su opinión sobre si realmente tiene futuro esta Unión Europea o vamos a una disgregación de la misma? Déjame, bueno, ahora voy a lo que en el fondo no está tan desconectado, sí está muy relacionado, sí. Pero déjame devolverte la pregunta. ¿Hay futuro sin Europa? Yo creo que no. Bueno, por lo tanto, empecemos por proclamar o por aceptar o por decirnos a nosotros mismos que necesitamos Europa. Esta Europa de la esperanza, la que fue, lo que tú decías antes, durante muchos años fue, a ver, digamos, déjame ser un poco cínico, Europa fue la esperanza y también era la que nos colocaba los carteles en las carreteras, proyecto financiado por la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, asociábamos Europa a eso, a una cierta repartidora gratuita si no de favores, subvenciones. Luego, eso es lo que la crisis ha llevado por delante. Que los Estados, digamos, siguen instalados en esa lógica de dar a Europa poco y mal para maximizar lo que reciben. Hay un concepto, está teorizado, el just retour, ¿no? El justo retorno de lo que ponemos. Todo el debate de cómo funciona el presupuesto europeo y las aportaciones del Estado consiste en esto.
Y la competencia entre Estados también consiste en esto. ¿Cómo consigo recibir más de lo que doy? Bueno, pero eso, durante un tiempo era solo eso. Mientras pues, algo llegaba, y en casos como el de España y después el de Polonia, etcétera, pues ha llegado mucho, efectivamente. Mucho y muy importante. ¿Hemos utilizado bien? Esta es la primera pregunta. Seguramente no. ¿O hemos sabido crecer a partir de esa ayuda europea de un modo que nos hiciera más autosuficientes y más capaces de crecer por nosotros mismos sin necesidad de esa ayuda europea? Seguramente tampoco. Crecimos con un modelo de construcción. ¿Recordáis cuando Aznar presumía de construir más viviendas que Inglaterra, Alemania y Francia juntos? Eso era el gran mérito político. Bueno, pues de manera que después, la crisis que se ha llevado todo eso por delante ha originado que los Estados le pidieran a Europa que asumiera el papel de gendarme. Le hemos confiado, es decir, Europa ha pasado de ser el distribuidor o el repartidor de programas y de infraestructuras a ser el mensajero del miedo. A ser el que nos envía cada semestre la notificación con los incumplimientos, las sanciones que nos van a poner, etcétera, etcétera. La austeridad, el recorte. Hemos asociado a Europa con estas decisiones. Bueno, estas asociaciones se derivan de una muy concreta y muy determinada manera de reaccionar a la crisis, de interpretarla, de entenderla y de gestionarla. Bueno, yo no digo que sea sencillo y automático, que aplicando lo contrario a lo que se ha hecho hubiera ido todo bien. Pero desde luego, en este momento es más evidente que nunca, después de 8 años de crisis, que hace falta y que es urgente cambiar de política, de criterio en ese mensaje, para convertir otra vez el mensaje del miedo en un mensaje de esperanza. Y ahí sí que hay una responsabilidad política. Hay una responsabilidad de los grandes partidos, desde luego. En Europa, ¿quién manda? Lo que llamamos la Big Coalition: populares, socialistas, liberales. Bueno, pues ahí está. Yo no estoy emitiendo ningún juicio de valor. Eso es lo que produce estos resultados, esas decisiones, esos modelos de comportamiento, y eso es lo que está en discusión continua. Ahora, que necesitamos, desde un punto de vista progresista, recomponer un espacio de alternativa político, un proyecto político para Europa, un liderazgo para Europa, seguramente una nueva generación de políticos que se derive, que salga más de la propia sociedad, de movimientos como los que están naciendo, que no van a salir de los clásicos y viejos partidos, seguramente también es cierto. ¿Es Varoufakis una respuesta a esto? Yo creo que no, pero como mínimo es una respuesta comprensible, digamos, porque tiene partes de razón. En la denuncia de la falta de democracia, la eurozona se gobierna sin ningún control democrático. Es un espacio de decisión real, Banco Central Europeo, la Troika, etcétera, el Eurogrupo, que toman decisiones que nos afectan cotidiana y gravemente y que no están sometidos a ningún control democrático. No pasan por el Parlamento Europeo. Bueno, pues esta es la cosa, digamos. Y en relación a lo que tú decías de la deriva, pues sí, Europa sigue abriendo expedientes, sigue diciendo a Polonia que la va a sancionar por incumplimiento de los tratados, etcétera. Hay un debate abierto ahí. Hoy mismo o ayer mismo se tomaron nuevas medidas en ese sentido. Lo que sucede en Hungría es igual o peor que lo que sucede en Polonia. Yo a veces pienso, modestamente, que lo que sucede en España tampoco le va muy bien a la zaga en algunos aspectos, al menos en cuanto a los derechos básicos de algunas partes de nuestro Estado, como Cataluña o el País Vasco. Pero, en fin, es además a más. Ahora, también ahí la respuesta, además de la evidente denuncia o lamentación, ¿el Brexit va a ganar o no va a ganar? Antes me decía Daniel que hay quien piensa que mejor que gane, ¿no? Para que eso produzca la reacción europea necesaria. Yo no creo que sea mejor que gane, o espero que gane, a pesar de todo, de las encuestas estas, espero que gane el sí, la decisión de quedarse, también por el peso de los grandes poderes económicos, etcétera, que necesitan de Europa y de su mercado. Pero creo que efectivamente, en cualquier caso, eso tiene como consecuencia la propia celebración del referéndum, la necesidad de que Europa reaccione y se dote de mecanismos de decisión económica y política que permitan contraponer o compensar en parte esa deriva británica, ¿no?
Y creo que es perfectamente posible hacerlo. Ahora, todo eso va a aparecer sin que algunos de esos movimientos se conviertan eclosionen, sean capaces de articularse en proyecto político alternativo. Seguramente no, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, pero termino repitiendo lo que he dicho antes. Europa nos necesita que pueblos como el navarro, como el vasco, como el catalán, como el escocés o como cualquier otro se impliquen en Europa. No podemos esperar a ver lo que pasa, a ver cuál es el mensaje del miedo que nos llega hoy, a ver cuál es la mala noticia que nos llega hoy de Europa. Europa también somos nosotros. Bueno, muchas gracias. Molt bé, Ernest. Es una lástima que tengamos tan poco tiempo porque Ernest se tiene que ir a... Yo os voy a pedir solo una cosa más, y es que le dejéis a Daniel a Europa. Ya me gustaría. De momento, sí, a él sí de momento vamos a ver si voy a Madrid, y si voy a Madrid te puedo asegurar que en mi corazón y en mis intenciones estará siempre una solución para Cataluña y que Cataluña esté en el lugar en el que los catalanes y las catalanas quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que ricasco. Gracias.